sistema nervioso central se la almacena y ese almacenamiento es la memoria. Tenemos distintos tipos de memoria. Tenemos una memoria reciente que hemos hecho hace un momento, una memoria remota, es decir, que hemos hecho hace un mes o 15 días, y la pasada será del año pasado, de bastante tiempo, ¿no es verdad? Esa información que hemos percibido se almacena en distintas áreas dependiendo del tipo. Voy a contestarle a la doctora. Un minutito. Hola, buen día, doctora. No hemos... Ya en este nomás haré hoy día y el viernes continuamos con el otro, porque no era yo ni el... me decía usted, no es ¿cómo se llama? Bueno, no podía ingresar ni yo ni el alumno. Nos quedaremos ahí hoy día y ya el viernes ya corregimos. ¿Dónde, doc? ¿En cuál, doc? En el link que me mandó no hemos podido abrir porque era coparticipante yo y no era el participante ni el... ¿Ya? Ahora, Entonces, ¿dónde están, doc? ¿En está, cuál están, doc? ahorita le va a mandar el alumno el link. ¿Está bien? ¿Ya? El nuevo link. Ya. Hasta luego. Bien. Hola, César, ¿le puedes mandar? Sí, doctor, enseguida lo hago. Ya, vas a disculpar, no es nuestra culpa. Bueno, la información entonces se va a acumular, se va a guardar dentro principalmente dentro del nivel encefálico superior. Pero memoria hay en todos los sistemas o en todos los circuitos neuronales. Esta información se va a facilitar, se va a inhibir, se va a amplificar, se va a pasar a otras neuronas colaterales, ¿no? Generan impulsos, la información periférica aferente genera, pues, circuitos que se amplifican, que son circuitos de la recepción de una información aferente, ¿no es verdad? Hay otra forma de estudiar el sistema nervioso central es por niveles. El nivel más inferior es el nivel medular. Luego tenemos el nivel del tronco encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ¿no? Que también se llama subcortical o encefálico inferior. Y finalmente el encefálico superior o la corteza cerebral. ¿Qué funciones tiene cada uno de estos niveles? Primero, el espinal o medular genera circuitos que generan movimiento. Por ejemplo, cuando caminamos, movemos las manos, la cabeza. Reflejos de retirada. Tocamos algo que nos quema o nos duele, inmediatamente retiramos el brazo y también podemos mover el otro brazo, ¿no? Para apoyarnos y no caernos. Genera reflejos de retirada, extensores cruzados o de reflejos de regular el tono muscular de los vasos sanguíneos, el movimiento de las glándulas, la secreción urinaria, por ejemplo, ¿no? A través de los esfínteres, lo hacemos en forma voluntaria o cuando ya hay una gran capacidad o un llenado de la vejiga por una cantidad determinada y que genera un reflejo de la micción. Cuando existe una orden, por ejemplo, de levantar mi mano o de flexionar o extender, viene la orden del cerebro hasta la médula espinal. Entonces la médula espinal está permanentemente conectada con el sistema motor, con el área 4, a través de la vía córtico-espinal y que es cruzada. Todo lo que yo ordeno de mi lóbulo frontal derecho va a generar movimiento en el otro lado del cuerpo. El nivel encefálico inferior o subcortical son actividades subconscientes, es decir, este tallo cerebral que aparentemente no es tan trascendente cuando lo estudiamos, es realmente el que controla nuestra vida, porque ahí están los centros respiratorios, los centros cardiovasculares. ¿Qué estructuras
comprometen este nivel encefálico inferior: el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo, los ganglios basales, centros que controlan la respiración, el equilibrio, el tono muscular, el tono vascular, la conducta emocional, las reacciones o las respuestas sexuales, el dolor, el placer, el tacto. El nivel cortical, entonces parece que no tuviera mucha trascendencia el cerebro, ¿no? ¿Qué función tiene? Es el que almacena toda la información. Está asociada en su función con los centros inferiores, con el centro encefálico inferior y con la médula, ¿no es verdad? Para generar respuestas adecuadas, respuestas mentales funcionales, es decir, respuestas adecuadas dependiendo de la estimulación que hayamos recibido. La siguiente, por favor. La sinapsis es la parte más funcional del sistema nervioso. La neurona tiene varias partes. Tiene el cuerpo, tiene el axón, tiene las dendritas. Lo más chiquitito de las dendritas se llaman gémulas, es lo más pequeñito. Y hay dos tipos de sinapsis. Unas las sinapsis químicas y otras son las sinapsis eléctricas. ¿No es verdad? Las sinapsis pueden bloquear un determinado estímulo. Por ejemplo, percibimos dolor, va a la médula, digamos de acá C5 o C6, a la médula cervical y entra por las astas posteriores hasta por el cordón posterior o por la cara posterior de la médula, entra hasta las astas posteriores y ahí el dolor es inhibido a través de circuitos neuronales inhibitorios. Pero la información tiene que llegar hacia determinada área de la corteza parietal, área 3.1.2 o al área 5.7, dependiendo de la información que percibe, la calidad y la cantidad de información. Estos estímulos sensitivos se bloquean, se integran, se amplifican, se ramifican, hacen inhibición colateral. Las sinapsis químicas, como su nombre lo indica, utilizan neurotransmisores. Más o menos hay unos 40 neurotransmisores. Pero hay un principio básico en la sinapsis química. La dirección es unidireccional, siempre en un solo sentido. Mientras que las sinapsis eléctricas utilizan canales directos, túbulos, formados por proteínas o receptores de proteínas, por uniones comunicantes, y la señal puede ir en distintas direcciones. Todas las neuronas, ya les decía, tienen su soma, su axón, sus dendritas, sus gémulas, ¿no es verdad? La mayor cantidad de sinapsis será a través del cuerpo, del soma de la neurona, porque tiene más, pero también las dendritas ramifican y son capaces de conectarse con otras neuronas, con varias. Las neuronas difieren en el tamaño, en la función, en el número de dendritas, en el tamaño del axón, ¿no es verdad? Y estas neuronas reaccionan en forma diferente dependiendo del estímulo que van a transmitir. La siguiente. Terminales presinápticas. Ahí vemos una figura donde está la parte de la terminación presináptica. Ahí vamos a encontrar las mitocondrias, los lisosomas, vamos a encontrar los neurotransmisores que pueden ser en una variedad de 40 y están no unidas, sino en contacto a través de la hendidura sináptica que tiene entre 200 a 300 angstroms, otros son mucho más pegados y otros más alejados. A ese nivel vamos a encontrar en la membrana postsináptica o en la parte muscular, vamos a tener los receptores, que son proteínas, y son receptores especializados. El receptor de la acetilcolina
solo va a percibir o va a recibir estimulación de acetilcolina, ¿no es verdad? Se liberan para que se genere un potencial de acción, se genera la liberación de canales o se abren los canales de calcio, ¿no? Que van a también tener sus propios receptores y se pasa la información de una vesícula presináptica a una vesícula postsináptica. Estas proteínas receptores tienen dos componentes, un componente de fijación y un componente ionóforo. Un componente de fijación que se une al transmisor y el ionóforo deja pasar sodio, potasio y es capaz de generar un circuito que es parte de la memoria, que es el activador del segundo mensajero. Los canales iónicos dejan pasar iones positivos o negativos. También dejan pasar y producen excitación o inhibición, dependiendo del tipo de neurotransmisor y el lugar donde va a actuar, ¿no es verdad? Este paso de los neurotransmisores o de los iones es un tiempo muy limitado, porque en las vesículas presinápticas existen las vesículas cargadas de acetilcolina, noradrenalina, serotonina, histamina, con 40 neurotransmisores, y lo que pasa es lo siguiente, se agotan y se vuelven ¿a qué? A reciclar en forma de por ejemplo, la acetilcolina de acetilicolina, una parte se pierde, otra parte ingresa dentro de la neurona postsináptica. La siguiente, por favor. Cuando les decía que hay dos sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, la mayor parte de las sinapsis son de tipo químicas, utilizando los 40 neurotransmisores, una variedad, ¿no? Tiene un receptor que es una proteína especializado, solo recibe a determinado neurotransmisor. Por ejemplo, el receptor de la serotonina no se estimula por el glutamato, por ejemplo. Las señales eléctricas son por uniones de hendidura, en la que ya les decía pasan iones positivos o negativos. Las sinapsis químicas son ¿qué? Unidireccionales y las eléctricas en varias direcciones. La siguiente, ahí tenemos un dibujo de los dos tipos de sinapsis, ¿no? Las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Ahí están los canales en hendidura. Al otro lado vemos cómo está el neurotransmisor. Abre canales para el neurotransmisor, abre canales para el calcio. Se genera un potencial de acción en la neurona postsináptica que genera un cambio eléctrico, un cambio químico, un cambio en la estructura de los receptores, ya sean ionóforos o receptores de fijación. Y también otra variedad de transmisión en las sinapsis químicas es la del segundo mensajero. Mientras en el de las eléctricas tenemos canales, uniones de hendiduras. Por eso van a pasar que va a haber un cambio de la polaridad de la membrana. Lo que es positivo se vuelve negativo y lo que es negativo se vuelve positivo. Y genera ese circuito que ya hemos avanzado, que significa despolarización, repolarización y genera un potencial de acción de reposo. La siguiente, por favor. Vamos a ver otro tipo de variedad de transmisión del impulso químico. Es la del segundo mensajero. Este segundo mensajero, igual en la parte superior del dibujo vemos ahí la membrana bilipídica. Vamos a ver el receptor. Está ahí el receptor especializado, que es una proteína, y que va a generar una estimulación a la proteína G, que tiene tres partes, alfa, beta y gamma, y que va a tener distintos efectos ya dentro de la
¿cómo se llama? Dentro de la membrana postsináptica. Uno va a abrir los canales de potasio para que se genere el potencial de despolarización. Otra es el cambio enzimático, químico. El ATP que genera, es la energía, se va a convertir en AMP cíclico, el GTP se va a convertir en GMP cíclico, ese es el segundo. El tercero es la activación de enzimas intracelulares, ¿no? Cambia, hay un cambio químico, no es solamente un cambio eléctrico. Y finalmente el cuarto paso es la transcripción o la activación genética, es decir, que la neurona postsináptica ya no va a ser igual que cuando no recibió el estímulo, ¿no? Cambia ya la estructura tanto de los receptores y se crea un circuito. Este sistema de segundo mensajero es el encargado de los circuitos de memoria, que son mucho más complicados que esto, pero fundamentalmente la memoria está producida por el sistema de segundo mensajero. Hay estímulos que excitadores, hay estímulos que inhibidores. La siguiente, por favor. Hay una gran cantidad de variedad de neurotransmisores y una bastante cantidad de clasificación. La más importante es la que estamos viendo, que se divide en 4 partes. Una es la clase 1, que es la acetilcolina. Ahí es el neurotransmisor, uno de los más difundidos dentro del sistema nervioso central. Otras son de las aminas, donde está la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la serotonina, que es responsable de la vía del dolor, la histamina, de la parte inflamatoria. Y hay neurotransmisores pequeños, de molécula pequeña o de molécula grande. Las de pequeña utilizan canales iónicos y estimulan enzimas y modifican el metabolismo. La acetilcolina, por ejemplo, es secretado por las células de la corteza piramidal, del área 4 de la quinta capa de las células piramidales de Bombet se llaman. En los ganglios basales hay, en las neuronas preganglionares del sistema autónomo, las postganglionares parasimpáticas y algunas simpáticas, y pueden ser tanto la acetilcolina como cualquier otro neurotransmisor, excitador o inhibidor. ¿Dependerá de qué? Dependerá del tipo de estímulo que ha recibido ese receptor. Y el receptor es especializado. La norepinefrina está en el tronco encefálico, en el hipotálamo, el locus coeruleus, que está en el piso del cuarto ventrículo, que está percibiendo la presión intracerebral, ¿no? Los neurotransmisores o los centros del nivel encefálico inferior que están condicionando un tipo de conducta, un tipo de conciencia. Al mismo tiempo, las células postganglionares simpáticas que excitan o inhiben al sistema nervioso autónomo. La dopamina, que se crea, está en la sustancia negra a nivel del mesencéfalo, que es un inhibidor potente de los núcleos basales, de los ganglios basales. La glicina es en la médula espinal, es un efecto inhibidor. El GABA está en la médula, en el cerebelo, en los ganglios basales, en la corteza y son inhibidores. La serotonina, por ejemplo, está en el rafe medio, en las astas posteriores. Es un potente inhibidor de la vía del dolor. Pero esta serotonina a nivel central es inhibidor, pero a nivel periférico, si nosotros conectamos unas gotas de serotonina intradérmico, vamos a producir dolor. O sea, tiene una doble función. Es infiel este neurotransmisor. En un lugar produce dolor y dentro del sistema nervioso está generando una inhibición. Tenemos neuropéptidos de acción lenta
que se liberan en menos cantidad, pero son muy potentes, o sea, su efecto es muy grande, efecto prolongado. Liberan el calcio, está en relación con cambios metabólicos. Dura su acción a veces días, meses. La siguiente. ¿Qué fenómenos eléctricos se producen en una excitación neuronal? Por ejemplo, las neuronas más grandes son las piramidales, a pesar que hay en otros lados también, ¿no? Cuando una neurona, como está en el dibujo, tiene una diferencia como cualquier célula de concentración de sodio, potasio y cloro. En el sodio está en mayor cantidad en el exterior de la neurona, 142, y en el interior 14 miliequivalentes por litro. Al revés, el potasio es poca cantidad por fuera, 4.5, y por dentro 120 miliequivalentes. El cloro, 107 por fuera y por dentro